Hola amigos lectores de libros militantes. En esta ocasión vamos a hablar de algunos autores latinoamericanos, pero antes de eso quiero aprovechar este espacio para decirles que pueden ustedes acercarse a las librerías del Fondo de Cultura Económica y Educal a conocer una colección de libros que se titula 25 para el 25. 25 para el 25 son una selección de libros de autores del boom latinoamericanos en distintos géneros. Tenemos libros sobre narrativa, es decir, novelas, tenemos cuentos, tenemos periodismo, tenemos poesía, y digamos que el hilo conductor de estos libros pues está centrado en un periodo muy prolífico de la creación literaria latinoamericana, que es el llamado boom. Pero también tenemos la adhesión de nuevas voces, como el caso de Fabricio Mejía Madrid y de Nona Fernández, que son un poquito más contemporáneos, lo mismo que Adela Fernández, pero que forman ya parte también de este universo continental literario. ¿Cuál es el requisito para que puedan obtener uno de estos libros? Porque son gratuitos. El único requisito es estar en la edad de entre 15 y 30 años y pueden acudir ya lo decía, a las librerías de Fondo de Cultura Económica y Educal, pero también los pueden conseguir en las tiendas del Superiste. Pero bueno, dejando ya de lado esta promoción, pues quiero cederle la palabra, como siempre, a Andrés Ruiz, quien nos comentará alguno de estos títulos de 25 para el 25, que al final van a ser 27, pero bueno, formalmente así se conoce la colección. Sí, una maravilla. Quisiera un poco antes decir que, bueno, como ustedes verán, hoy estamos muy mermados. Una epidemia de gripa nos pegó abajo de la línea de flotación. Entonces, nada más voy a tener el gusto de estar con Antonio. Somos parte de un equipo del Fondo de Cultura Económica que venimos de manera voluntaria a hacer lo que más nos apasiona, que es hablar y comentar libros. Y bueno, la oportunidad de hablar de libros de esta colección, de la colección de 25 para el 25, que como bien decía Antonio, arranca, digamos, a partir del boom. ¿Y por qué se pensó y llega hasta acá con una Fernández, con Fabricio Mejía Madrid, con Carlos Montemayor incluso Claro. también, y con Andrés Caicedo en el caso de Colombia? ¿Qué es lo que, digamos, el punto en común de la discusión que tuvimos con los compañeros de las distintas subsidiarias del fondo en América Latina? Los jóvenes estaban dejando de leer y los jóvenes no estaban reconociéndose en los íconos literarios que llevaron adelante la literatura latinoamericana. Ya no estaban leyendo a Benedetti, no estaban leyendo a Onetti, no estaban leyendo a Galeano, no estaban... Y pensamos que era una pérdida enorme. Totalmente. Es decir, que tenemos que leernos desde Latinoamérica hoy más que nunca, porque hoy más que nunca esta idea bolivariana de un solo continente, este continente que nos une un idioma que es el español y el portugués en el caso de Brasil, pero el español fundamentalmente, no podemos dejar perderlo, ni podemos dejar perder una tradición literaria tan profunda, tan fuerte, que conmocionó a las letras en el mundo, ¿no? Claro. Es decir, García Márquez rompió a patadas la puerta de la sala donde se estaban comentando lo que se llamaba la nueva novela, que era aburridísima, para entrar con libros como Cien años de soledad, que cambió absolutamente la forma de ver la literatura y metió esto que se ha dado en llamar el realismo mágico, que es algo muy, muy
digamos, poco asible que podríamos desde Carpentier, que tú comentabas en otra ocasión, una novela que nosotros tenemos ahí, hasta estos nuevos autores que son una maravilla. Y yo les voy a hablar en este momento de una antología que se hizo porque 25 para el 25 fue un esfuerzo de varios gobiernos estatales, pero también de gobiernos de provincias. En el caso de Argentina habíamos hecho un acuerdo con el gobierno argentino, pero pues entra un gobierno de ultraderecha al que la lectura es la menor de sus prioridades, es más, no le interesa absolutamente. Pero sí estaba el caso de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, a quien sí le interesó entrar a este proyecto, aportaron la parte que a ellos les tocaba y ha sido un verdadero éxito. En la librería de Buenos Aires había una cola de prácticamente 3 kilómetros Así es. para ir a conseguir libros, porque además se han encarecido muchísimo. Es decir, nos da la idea de que es uno de los proyectos de fomento a la lectura más importantes que se han hecho en Aquí América en, aquí Latina. en el Zócalo estuvimos acompañados por la jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada, y por nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, en un reparto masivo el 17 de diciembre, donde llegaron 40,000 jóvenes al Zócalo capitalino y conocieron y se llevaron ejemplares de esta fastuosa colección 25 para el 25. Y decir, Andrés, antes de que entremos ya en la materia que son los contenidos de los libros, que finalmente en este momento donde hay tenemos una amenaza imperialista y también un neofascismo que se está empezando a gestar, y que lo vemos y que vemos que además cada día se acepta con mucha más naturalidad, porque empiezas a ver ya algún tipo de síntomas con algunos gobiernos de derecha. Creo yo que apostar por una cultura de masas, por una cultura rica en tradición literaria, pero sobre todo de distribución popular masiva entre nuestros jóvenes, es lo que nos da una identidad cultural que nos permitirá, como ha sucedido históricamente, enfrentar cuantos intervencionismos quieran tener los gobiernos imperiales. Entonces, pues entremos en materia. Andrés, ¿quieres quizás comentar algún libro de Tienes 25 para 25? tienes toda la razón. Es decir, uno piensa que en Chile, que tuvo como presidente a Salvador Allende, hoy esté el hijo de un nazi Sí. como presidente, que haya una gente tan poco contenida en Argentina, que además de su frenesí mental, reivindica la dictadura militar. Es verdaderamente increíble Sí. y tienes toda la razón. Es decir, estos son signos preocupantes, pero mientras logremos que un muchacho en Bogotá lea una novela de Osvaldo Bayer o de Guadalupe Dueñas, un libro de cuentos, y que reflexione acerca de esto, o en Chalco, en Ciudad de México, o en la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala, que puedan leer a otros autores, como ya lo decías, Adela Fernández, como Miguel Ángel a Asturias. Miguel Ángel Asturias, como Onetti, como Conocer, Alay de Fopa. conocer a grandes poetas, como efectivamente Sí, como Alay de Fopa o como la peruana Blanca Varela, sí, ¿no? Plumas extraordinarias. Pilar Bonet Piedad Bonet de Colombia, en claro. Colombia. Y bueno, a este esfuerzo se sumaron también editoriales. Eh, Hubo una
una discusión muy seria y muy en un entramado muy sinuoso, porque tuvimos que buscar derechos, tuvimos que conseguir permisos, tuvimos que, en fin, muchas cosas. Y entonces, pero decíamos, esta antología, una antología latinoamericana, no se puede quedar, no puede no estar presente Ernesto Guevara, el Che, no Sí. puede no estar presente en esta antología. Pero ¿cómo podemos hacer que entre en esta antología? Y queda, la editorial Siglo XXI nos propuso una maravilla de una colección de textos de distintos libros de Eduardo Galeano, donde se refiere al Che. Y la forma en que la editorial integra este libro es maravilloso, porque es, sí, a partir de una conversación que Eduardo Galeano tuvo con el Che, muy graciosa, por cierto, porque una de sus primeras intervenciones le dice Galeano, eres un traidor. Y el Che le dice, ¿por qué? Porque te vi que estabas con un guante y una pelota de béisbol y tú eres argentino y deberías de tener un balón y estarlo pateando, ¿no? Pero a partir de ahí empiezan a conversar y a conversar de una faceta del Che muy poco conocida, que es su faceta como funcionario de la revolución, como funcionario de industrias, como funcionario del Banco de Cuba, en donde la idea de todas las limitaciones físicas que tuvo el Che, que hay una, que se va narrando también ahí. Por ejemplo, hay un capítulo donde una mujer está conversando, le está platicando a Eduardo Galeano acerca del asma del Che, y ella había tenido gente que padecía asma, y decía, es que se inquietan, verdaderamente se ponen fuera de sí, y el Che no. El Che lo que hacía era mantenerse lo más tranquilo posible y se parecía que estaba dormido y nada más se le veía subir y bajar su pecho. Imagínate lo que debe haber sido para para un guerrillero en la altura de la sierra de Bolivia, escalar esas cimas sinuosas y áridas con asma. O lo mismo, en Cuba no hay montañas tan altas, pero de todas maneras estuvieron combatiendo en la sierra, y pensar en un guerrillero con asma es pensar en algo, en una hazaña, Sí. pero también en la fuerza de la voluntad, del compromiso de este funcionario que trabajando todos los días de la semana, el domingo que le tocaría descansar, se iba al trabajo voluntario y se iba al corte de caña y se iba a construir escuelas y se iba a levantar, es decir, y también piensa uno en ese hombre con asma, Sí. cortando caña, que es un trabajo Sí, durísimo. es una energía que yo creo que solo puede tener aquella persona que tiene ya un compromiso donde ya no piensa en él, sino piensa en los otros. El compromiso de alguien que apuesta todo por la revolución y que sabe que en su compromiso político se está jugando la vida. Y eso te habla de su profundo amor a su pueblo y sobre todo a su espíritu latinoamericanista, ¿no? La verdad es que yo no le encuentro otra razón para entender cómo personalidades como la del Che Guevara pueden llevar o extralimitarse incluso físicamente con el objeto de lograr los propósitos y los fines de una revolución que no se dio en todos los países, pero que vemos que todavía a la fecha, pues muchísimos movimientos latinoamericanos siguen inspirados
en esa gran figura que es el Che Guevara. Y la voluntad y el compromiso, porque no nada más, es decir, por ejemplo, en esta faceta como funcionario, pues no se estaba jugando la vida, pero sí se estaba jugando, estaba su compromiso y su voluntad y su actitud frente a todo, el no tener un solo privilegio, no pedir un solo privilegio, dar más allá de su capacidad. Él pudo haber dicho, bueno, ya soy un funcionario de una revolución triunfante, aquí puedo quedarme cómodamente, y no se quedó ahí. Fue a buscar, como él mismo decía, otras sierras, otras injusticias que tratar de resolver. Pero bueno, continuemos con este programa. Sí. Y aquí nos trae Pues algún mira, justo otro. en el tema que hoy traemos, ¿no? De los escritores latinoamericanos. Dentro de esta, digamos, de este universo que es amplísimo, tenemos en Latinoamérica eh, un grupo de autores que son latinoamericanos o son mexicanos, pero que viven en Estados Unidos y que de alguna manera pues los conocemos o diríamos que es una literatura chicana, ¿no? Para darle como un contexto geográfico. Hay un autor que descubrimos recientemente y que nos dimos a la tarea de traducir al español, que es Francisco Jiménez. Francisco Jiménez nos entregó dos títulos, Cajas de cartón y Senderos fronterizos. Eh, Francisco Jiménez es un escritor que de niño emigró a Estados Unidos junto con su familia por las condiciones de pobreza que tenían ellos en su estado, en Jalisco. No tuvieron ya más remedio al no tener pues, prácticamente condiciones mínimas, al no tener condiciones mínimas de supervivencia, pues decidieron ir a probar suerte a Estados Unidos siguiendo el sueño americano. Entonces, esta familia, como miles de familias mexicanas que se les denomina familias peregrinas, emigran a Estados Unidos. Él hace una carrera muy prolífica después de pasar pues toda su infancia en la pizca de algodón, también en el cultivo y recolección de fresa. Eh, Se vuelve un gran académico y empieza a relatar la historia de su vida, es decir, desde el momento en que salen de Jalisco hacia Estados Unidos hasta su juventud, y lo empieza a publicar en inglés en revistas literarias en Nueva York. Y esas publicaciones aparecen como cuentos o episodios de esa travesía y también de todos los avatares de la familia ya dentro del territorio estadounidense. Francisco Jiménez lo descubrimos acá en el Fondo de Cultura Económica y nos dimos a la tarea de hacer su traducción al español, porque nos llega la noticia de publicaciones de la American Book Library Association, donde nos dicen en esas publicaciones que dentro de los 10 grandes autores que se deben leer dentro del ámbito de la literatura juvenil, está Francisco Jiménez. De hecho, él se lee muchísimo en inglés y es lectura de la que le llaman lectura recomendada en todos los colegios de Estados Unidos, porque justamente lo ubican como uno de los grandes autores de literatura juvenil norteamericana, pero de origen mexicano. Bueno, cuando él escribe estos libros en español, nos damos cuenta de que tiene además una pluma espléndida. Francisco Jiménez tiene una maestra, lo relata aquí en los libros, en la secundaria, que le ve mucho talento y le empieza a regalar libros. Le regala un libro, las uvas de la ira, de John Steinbeck, y ese libro lo marca porque ese libro narra precisamente el peregrinar
de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos y de todo su sufrimiento, y lo identifica con lo que pasan los migrantes mexicanos cuando van a trabajar en las tierras en Estados Unidos. El primer libro, que es Cajas de Cartón, es la infancia, una infancia durísima, porque pues prácticamente viven en una pobreza extrema. Narra cómo nuestros compatriotas en Estados Unidos en esos años dormían a la intemperie, se acostumbraron de una manera pues lamentable a convivir con las pulgas, porque pues no habían las condiciones higiénicas necesarias para poderse atender incluso, ¿no?, ellos mismos, y sobre todo porque las condiciones de explotación de esos campos no les permitía incluso tener, digamos, sus atenciones más básicas. ¿Por qué se titula Cajas de Cartón? Porque cuando los migrantes empiezan a hacer un poquito ya de ciudadanía, cuando ya se empiezan a identificar en una colonia, en un barrio, en una ciudad, generalmente se tienen que mover porque a veces ahí ya se acaba el trabajo de temporada y tienen que ir a otra ciudad a trabajar. Y el trauma del niño es que cuando regresaba de la escuela, su familia seguía trabajando en el campo, pero él tenía la posibilidad de cursar la primaria, regresaba y veía las cajas de cartón y decía, me tengo que tengo que salir de aquí. Eran sus valijas. Eran sus valijas, ¿no? Sí. Entonces, narra cosas muy, muy, muy tristes. Por ejemplo, ellos en su casa cocinaban con queroseno, usaban el queroseno en su estufa, pero en algún momento un expendio les vende, en lugar del queroseno, les vende gasolina y se quema su casa completa, ¿no? Entonces, como esos episodios que además son muy comunes para muchísimos mexicanos en Estados Unidos, pues está plagado de historias el libro. Y bueno, ese, digamos, sería el primer libro, que es Cajas de Cartón. Cajas de Cartón finaliza, y aquí no quiero quemar el libro, pero bueno, finalmente es un libro que tiene una continuidad. Finaliza cuando los regresan a México, pero luego regresan nuevamente a Estados Unidos y les toca pasar la juventud, y entonces esa es la de Senderos Fronterizos. Acá narra, por ejemplo, cómo su hermano Roberto en alguna clase le ven que tiene sus zapatos en las suelas, las tiene totalmente rotas, ¿no? Entonces pues, le ven los agujeros, le ven la planta de los pies los maestros. Y fíjate la generosidad de una buena parte del pueblo norteamericano. Narra aquí Francisco que a su hermano Roberto, un maestro le compra un par de zapatos y cuando llega a la clase le dice, ven, y le regala sus zapatos ahí en la escuela. Los romances, relata Francisco que él y su hermano Roberto se enamoran de dos jóvenes allá en Estados Unidos. En el caso de Francisco, se enamora de Peggy, y Peggy un día lo invita a su casa, ¿no?, siendo ya estudiantes de high school. Le dice, te invito a mi casa. Llega a una casa y la sorpresa de Francisco es que ve que la recámara de Peggy es 2 veces más grande que la casa donde vive toda su familia, ¿no?, con todos sus hermanos y todo eso. Esto es un primer shock. En esa visita, Peggy le dice, quédate a cenar para que conozcas a mis padres y pues tú eres mi novio oficialmente, ¿no? Entonces ya se sienta con ellos, lo conocen y pues y las típicas preguntas de los padres, ¿no? ¿Y usted a qué se dedica, joven? ¿Y sus papás a qué? ¿Y qué hacen sus papás? ¿Cuáles son sus estudios? No, pues yo estudio y trabajo en el campo en las tardes, igual que mis papás. ¿Son migrantes? Sí. ¿Y de dónde son? Somos mexicanos. Y pues, yo hablo un inglés muy fluido, pero también hablo muy bien el español, ¿no? Se va, ¿no? Se va feliz porque pues dice, hijo, pues qué padre, además me aceptan socialmente en esa familia. Y al otro día que llega al high school, ve que Peggy ya no le hace caso. Ya no le hablo. Ya no le habla y dice, no, pues es que
Y como esa novia, pues les pasó con muchas, porque al darse cuenta que pues hablaban muy bien inglés, estaban muy bien educados, pero tenían el origen mexicano, los dejaban. Son historias crueles, difíciles, pero son realidades que siguen viviendo y padeciendo nuestros queridos mexicanos, nuestros queridos peregrinos de Aztlán allá en Estados Unidos. Es un libro fascinante, tiene una estructura narrativa, Andrés, y ya no te como el tiempo para que comentes otro libro. Es muy parecido a Huckleberry Finn y a Tom Sawyer, porque tú puedes leerlos como el libro como cuentos, como episodios, tienen una unidad en sí misma, pero cuando los juntas se hacen una novela. Es una narrativa extraordinaria. La verdad es que yo creo que este libro ya está pasando a la historia en Estados Unidos como uno de los grandes libros para jóvenes, pero yo creo que en cuanto logremos que en las escuelas, en los colegios, en los bachilleratos, descubran a Francisco Jiménez, se van a hacer estos libros unos clásicos. Acuérdate, Andrés. No, y además yo si quisiera, no importa de lo que se trata, es de hablar de libros, que estos libros son algunos de los que en algunos estados las comisiones de bibliotecas han retirado. Han retirado más de 700 títulos en Estados Unidos y es otra paradoja. Mientras los latinoamericanos estamos regalando libros gratis a los muchachos para que lean, para que se eduquen, para que se transforman, para que generen el pensamiento complejo, el pensamiento crítico, en Estados Unidos están retirando libros. Y tú mencionabas a Tom Sawyer, y es increíble, pero Tom Sawyer ha sido retirado de muchas de las bibliotecas escolares en Estados Unidos. Y dice uno, bueno, Mark Twain, un escritor, un ícono de la literatura estadounidense, retirado de las escuelas. Es decir, A mí me recuerda los arranques de los fascismos, cuando empiezas a quitarle contenidos a la población, eso te habla de... No, y acuérdate de los comités que hicieron las juventudes nazis, en las que empezaron a seleccionar títulos, los empezaron a depurar, los retiraron de las bibliotecas y en mayo de 1933 quemaron libros en la plaza pública en Berlín, ¿no? Sí. Y que decía, hay una inscripción que dice, donde empiezan a quemar libros, terminan quemando personas, Sí. terminan quemando gentes. Y es el plantearnos también el trabajo y la vida cotidiana de estos connacionales en Estados Unidos, quienes no tenemos, y me incluyo ahí porque yo también tengo familiares en Estados Unidos, quienes no tenemos familiares Sí. en Estados Unidos, quienes no hemos conocido esta solidaridad, quienes no hemos, esta solidaridad entre ellos, que es, Sí. y la forma de resistencia cultural. Es decir, están inmersos en una cultura totalmente distinta y siguen manteniendo sus raíces, tratan de seguir haciendo su propia cocina, su gastronomía, y han logrado meterla en los grandes restaurantes Sí. de la élite estadounidense. Son unos auténticos guerreros. Miguel Méndez los definía como los peregrinos de Aztlán. Sí, ¿no? Y además, fíjate, Toño, gente que apuesta hasta su propia vida, y la apuesta por un trabajo. Esa es la gente que nosotros quisiéramos que estuviera construyendo nuestra realidad aquí. Pero bueno, migraron por condiciones que se generaron durante décadas de injusticia en este país. Y bueno, nos encontramos aquí la próxima semana para seguir Sí, hablando del de libro. más libros. Traemos muchos libros todavía. Muchas gracias.